Familia, que la gracia y la paz de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Espero que la estén pasando bien. Aquí su amigo Tony Serna de regreso para compartir la palabra de Dios, siendo obediente a ese mandato, a esa gran comisión que Jesucristo nuestro Señor nos dio. Y debemos tener fe en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, fe para obtener esa gracia que Él nos da. La fe diaria vence la crisis. Dios manda esta palabra para alguien que la necesita ya mismo. No solo vencerás esa crisis, sino que te bendeciré diariamente, dice el Señor. Hoy quiero compartir con ustedes este devocional, el cual yo he titulado La cura del odio, y he usado como fundamento bíblico en el libro de Segunda de Timoteo, que escribió precisamente el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, donde la palabra de Dios nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Señor, le doy gracias por el tiempo y la oportunidad, Padre. Quiero pedirle, Padre, que nos dé una mente abierta y un corazón receptivo para aprender de su palabra en ese día, Señor. Que aprendamos de ese mensaje que usted quiere compartir con todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Le pido que me unja con su Espíritu Santo para lo que hable y diga, sea para darle la gloria y la honra a usted, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre se lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En la que muchos consideran la carta final de Pablo, este insta a Timoteo a que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Déjame te digo que cuánta percepción hay en esta última exhortación. Miren, Pablo no insta a Timoteo a esforzarse en oración, ni en el estudio bíblico, ni en la benevolencia vital como cada una de estas cosas pudiera ser. Quiere que su hijo en la fe se especialice en la gracia y anhela este territorio, mora en esta verdad. Si pierde algo, que no sea la gracia de Dios. Cuanto más caminemos en el jardín, más se nos pegará el aroma de las flores. Cuanto más nos sumerjamos en la gracia, más daremos gracia. Quiero hacer unas preguntas, y la primera es, ¿pudiera ser esta la clave para enfrentar la ira? ¿Pudiera ser que el secreto no exigir el pago, sino meditar en lo que tu Salvador pagó? ¿Rompe tu amigo sus promesas? ¿No hizo honor a su palabra tu jefe? Lo lamento, pero antes de hacer algo, responde a esta pregunta. ¿Cómo reacciona Dios cuando rompes las promesas que le haces? ¿Te has preguntado esto? ¿Te han mentido? El engaño duele, obviamente, pero antes de que contraigas los puños, piensa cómo respondió Dios cuando le mentiste. ¿Te han hecho a un lado? ¿Te han olvidado? ¿Te han dejado atrás? El rechazo duele, pero antes de desquitarte, sé franco contigo mismo. ¿Alguna vez has descuidado a Dios? ¿Has estado siempre atento a su voluntad?
ninguno lo ha estado. ¿Cómo reacciona él cuando lo descuidas? La clave para perdonar a otros es dejar de mirar lo que te hicieron y empezar a mirar lo que Dios hizo por ti. Pero eso no es justo. Alguien tiene que pagar lo que este hombre me hizo. Estoy de acuerdo. Alguien debe pagar y alguien ya lo ha hecho. Déjame te digo que el odio te amargará la perspectiva y te romperá la espalda. La amargura es una carga sencillamente demasiado pesada. Tony, pero tú no comprendes, este hombre no merece gracia, no merece misericordia, no es digno de perdón. Yo no digo que lo sea, pero la pregunta es, ¿lo eres tú? Además, ¿qué otra alternativa tienes? ¿Odio? La alternativa no es atractiva. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo en el capítulo 18, versículo 34. Cuando un señor enojado le reclamó a su siervo, al que le había perdonado una cantidad de denarios, y éste no perdonó a otro que a él le debía una pequeña cantidad. Nos dice la palabra de Dios. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Los siervos que no perdonan siempre acaban en prisión. Prisiones de ira, culpa y depresión. Dios no tiene que meternos en la cárcel. Nosotros creamos nuestra propia cárcel. Hay quienes llegan a la muerte llenos de vigor, felices, tranquilos. Otros, en cambio, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. En el libro de Job, libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 21, versículo 23 al 25, la palabra de Dios nos dice: Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Versículo 25 nos dice: Y este otro morirá en amargura de ánimo, sin haber comido jamás con gusto. El apretón gradual del odio. Su daño empieza como una rajadura en el parabrisas. Gracias a un camión que corría a toda velocidad por una carretera de grava, mi parabrisas sufrió un deterioro. Con el tiempo, la muesca se hizo una rajadura y ésta se convirtió en una serpentante fisura. Pronto el parabrisas era una telaraña de fragmentos. No podía conducir mi automóvil sin pensar en el tonto que condujo su camión demasiado rápido. Aun cuando nunca pude verlo, podría describirlo. Sin duda es un vagabundo insensible que le es infiel a su esposa. Conduce seguramente con una decena de cervezas en su asiento. Su descuido bloqueó mi visión. Tampoco hizo gran cosa por mi vista fuera del parabrisas. Déjame te pregunto, ¿has oído alguna vez la expresión ira ciega? Permíteme ser claro, el odio te amargará la perspectiva y te romperá la espalda. La amargura es una carga sencillamente demasiado pesada. Las rodillas se doblan por el esfuerzo, el corazón se rompe bajo el peso. La montaña que tienes delante es ya bastante empinada. Sin el peso del odio en la espalda, la alternativa más sabia, la única alternativa, diría yo,
es que deseches la ira. Jamás te llamarán a que des a nadie más gracia de la que Dios ya te ha dado. Durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado alemán, se lanzó a un cráter de mortero fuera del camino. Allí encontró a un enemigo herido. El soldado caído estaba empapado en sangre y a minutos de la muerte. Conmovido por la suerte del hombre, el alemán le ofreció agua. Mediante esta pequeña bondad, formó un vínculo. El moribundo señaló el bolsillo de su camisa. El alemán sacó de allí una billetera y de esta unas fotos, unos retratos de la familia. Lo sostuvo frente al herido para que éste pudiera ver y contemplar a sus seres queridos por última vez. Con las balas silbando por encima de sus cabezas y la guerra rugiendo a su alrededor, estos dos enemigos, por unos minutos, fueron amigos. Pregunta: ¿qué ocurrió en este cráter de Montero? ¿Cesó todo el mal? ¿Se arreglaron todas las ofensas? No. Lo que ocurrió fue simplemente esto. Dos enemigos se vieron cada uno como humanos necesitados. Esto es perdón. Y el perdón empieza al verse por encima de la guerra, al mirar más allá del uniforme y al decidir ver al otro no como un enemigo y ni siquiera como amigo, sino solo como un compañero de lucha que anhela llegar seguro a casa. Yo les pido que perdonemos, que aprendamos a perdonar. No es nada fácil. Yo sé y lo entiendo que no es nada fácil perdonar, pero es un mandato de Dios. Y si le pedimos de su guianza al Espíritu Santo, nos va a guiar y nos va a dar la inteligencia y la sabiduría y fortaleza para poder hacerlo. Quiero cerrar con esta oración diciendo: Padre bendito, le pedimos que nos dé ese espíritu de valentía, ese espíritu de humildad, ese espíritu de entendimiento que necesitamos para poder perdonar a nuestros enemigos, Señor. Sea con todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que este mensaje les haya tocado su corazón y que, Padre, emprendan un perdón a todos esos. Sé que todos necesitamos perdonar, pero nos cuesta, Señor. Pero también reconozco que con la fe y con su Espíritu Santo fortaleciéndonos, guiándonos y ministrándonos, lo podremos hacer. Sea con todos y cada uno de ellos, se lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.